es la criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra? La criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra es el hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es una criatura racional, compuesta de alma y cuerpo. ¿Qué es el alma? El alma es la parte más noble del hombre, porque es sustancia espiritual dotada de entendimiento y de voluntad, capaz de conocer a Dios y de poseerle eternamente. ¿Puede verse y tocarse el alma humana? No, el alma humana no puede verse ni tocarse porque es espíritu. ¿Muere con el cuerpo el alma humana? El alma humana no muere jamás. La fe y la misma razón prueban que es inmortal. ¿Es libre el hombre de sus acciones? Sí, el hombre es libre en sus acciones, y todos nosotros sentimos dentro de nosotros mismos que podemos hacer una cosa o no hacerla, o hacer una en vez de otra. Explícame con un ejemplo la libertad humana. Al decir yo voluntariamente una mentira, pienso que podía no decirla y callar, y que podía, asimismo, hablar de otro modo, diciendo la verdad. ¿Por qué se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios porque el alma humana es espiritual y racional, libre en su obrar, capaz de conocer y amar a Dios y gozarlo eternamente, perfecciones que son un reflejo de la infinita grandeza del Señor. ¿En qué estado puso Dios a nuestros primeros padres, Adán y Eva? Dios puso a Adán y a Eva en el estado de inocencia y gracia, mas presto cayeron de él por el pecado. ¿Dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, además de la inocencia y la gracia santificante? Además de la inocencia y de la gracia santificante, dio el Señor otros dones a nuestros primeros padres, que ellos debían transmitir junto con la gracia santificante a sus descendientes, y eran la integridad o perfecta sujeción de la sensualidad de la razón, la inmortalidad, la inmunidad de todo dolor y miseria, y la ciencia proporcionada a su estado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán fue pecado de soberbia y grave desobediencia. ¿Cuál fue el castigo de Adán y Eva? Adán y Eva perdieron la gracia de Dios y el derecho al cielo. Fueron lanzados del paraíso terrenal, sujetos a muchas miserias en el alma y en el cuerpo, y condenados a morir. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿hubieran estado exentos a la muerte? Si Adán y Eva no hubiesen pecado, tras una feliz estancia en este mundo, hubieran sido trasladados por Dios al cielo, sin morir, para gozar una vida eterna y gloriosa. ¿Eran estos dones debidos al hombre? Estos dones no eran debidos al hombre, sino absolutamente gratuitos y sobrenaturales. Y por esto, desobedeciendo Adán al divino mandamiento, pudo Dios, sin injusticia, privar de ellos a Adán y a toda su posteridad. ¿Este pecado fue únicamente propio de Adán? Este pecado no es propio únicamente de Adán, sino que también es nuestro, aunque de diverso modo. Es propio de Adán porque él lo cometió con un acto de su voluntad, y por esto en él fue personal. Es propio nuestro porque, habiendo pecado Adán en calidad de cabeza y fuente de todo linaje humano, viene transfundiéndose por natural generación a todos sus descendientes, y por esto es para nosotros pecado original. ¿Cómo es posible que el pecado original se transfunda a todos los hombres? El pecado original se transfunde a todos los hombres porque habiendo conferido Dios al género humano, en Adán, la gracia santificante y los otros dones sobrenaturales, a condición de que Adán no desobedeciese, habiendo éste desobedecido, en su calidad de cabeza y padre de humano linaje, tomó la naturaleza humana rebelde a Dios. Por esta causa, la naturaleza humana se transfunde a todos los hombres descendientes de Adán en estado de rebelión a Dios, privada de la gracia divina y de los otros dones. ¿Qué daños nos ha causado el pecado original? Los daños que nos ha causado el pecado original son
la privación de la gracia, la pérdida de la bienaventuranza, la ignorancia, la inclinación al mal, todas las miserias de esta vida y, en fin, la muerte. ¿Contraen todos los hombres el pecado original? Sí, todos los hombres contraen el pecado original, excepto la Santísima Virgen, que fue preservada de Dios por singular privilegio. En previsión de los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador, este privilegio se llama la Inmaculada Concepción de María Santísima. ¿Podrían salvarse los hombres después del pecado de Adán? Después del pecado de Adán, los hombres no podían salvarse, a no usar Dios la misericordia con ellos. ¿Cuál fue la misericordia que usó Dios con el linaje humano? La misericordia que usó Dios con el linaje humano fue prometer, desde luego, a Adán el Redentor divino o Mesías, y enviarlo después a su tiempo para librar a los hombres de la esclavitud del demonio y del pecado. ¿Quién es el Mesías prometido? El Mesías prometido es Jesucristo, como nos enseña el segundo artículo del credo.